Hola, ¿cómo estás, Luis? Un saludo. Uy, bien, bien, aquí, estando, empezando aquí. Stand-up comedy. ¿Cómo, perdón? Uy, por ahí algo se filtró. Sí, creo que eras tú. ¿Qué? No, se escucha parecido, pero no. Creo que se escucha más parecido a ti, de hecho. Porque el día de hoy, Carlos, tenemos a Sergio Hidalgo. ¿Cómo estás? ¿A quién le estás hablando? Hoy, a una computadora. Ah, bueno, entonces que te responda la computadora. Ya me está respondiendo en este momento. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? También aquí, escuchándolos a la distancia. Uy, ojalá ya pronto podamos tener menos distancia y más para beber. ¿Más para beber? ¿Sí? Bueno, Para ver películas. Exacto. Bueno, ¿qué me cuentas Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo está tu mamá? bien, aquí, bien, viendo su telenovela. ¿Cuál ve? Esta. Uy, una de una señora güera que se enamora de un señor güero. Creo que él, Todos son así. sí, exactamente, es muy amplio. Es como decir la película de Tintán en la que se enamora de una mujer. Bueno, pero eso acaba de quitarle la posibilidad de que vea Betty la Fea, porque ahí no hay, la protagonista no es güera y creo que el protagonista tampoco. Ah, pero son blancos. Pues sí, Es que de hecho creo que la palabra güero está en el título de la telenovela. No sé los güeros no exactamente. van al cielo. A lo mejor, a lo mejor. ¿Sabes quiénes tampoco van al cielo? Los gatos. Ah, se van al infierno a ver cosas. Pero bueno, Alejandro, ¿Película de tienes... güeros? ¿Cómo, perdón? Que sí viste esa película de güeros. Sí. De hecho, la fui a ver a Eh, la Cineteca cuando se estrenó. Se escucha un gato por ahí. Se llama Un Carlos. miau. Bueno, suéltate un dato curioso, Sergio Hidalgo. ¿Qué pasó? Suéltate un dato curioso. Un dato curioso. ¿Qué podrá ser? ¿Sabes quién fue el mexicano que pudo haber salido en un disco de los Beatles? Ah, está muy fácil, Tintán. acabamos de decir su nombre. Así es, Tintán. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Sé más o menos la anécdota, que lo invitaron y estaba grabando algo y mandó una lámpara. Mandó un recuerdillo ahí, sí. Digo, eso es como una leyenda urbana, no se sabe exactamente si fue o no fue Tintán el que mandó ese recuerdo, queda como una artesanía del Estado de México, pero, pero ha quedado o ha pasado como la historia, ha pasado esa leyenda de generación en generación sin que nunca se haya confirmado ni desmentido oficialmente, porque también sería raro que los Beatles vieran las películas de Tintán, pero lo que se dice es que sí lo que era muy popular eran los afiches, las, los pósters que hacían para las películas, que en el caso de Tintán los hacía el Chango Cabral, que era un caricaturista muy famoso en los años 40 y 50, sobre todo porque fue de los primeros mexicanos que hicieron caricaturas en Estados Unidos. Y él tenía como un estilo muy particular, que eran como una caricatura muy exagerada y eso le iba muy bien a los dibujos de Tintán porque siempre lo ponía con unos ojos enormes y Y unos labios. unos labios aún más grandes, aparte de que resaltaba mucho sus cejas y su copetillo. Y a las mujeres las dibujaba muy frondosas como eran las rumberas de esos tiempos. Como las portadas de chambeadoras. Sí, un poquito más estéticas porque las muñequillas del Chango Cabral eran más acinturadas y las de chambeadoras son más como caderonas, ¿no? Bueno, eran porque creo que ya también se fue a la quiebra la editorial Mango. Triste noticia De para el que, cómic mexicano. Que de pues hecho he sí, la visto que verdad, estás... ahí salieron muchos dibujantes de cómics importantes. Ahorita
El más famoso es Óscar Basaldúa, que ya dibuja en Marvel, pero que se hizo famoso en México por las portadas de los sensacionales. Ese es un shock que yo tengo, que mucha gente luego, por trabajos así como estar en chambeadoras o en el gráfico o en Televisa, denigran al autor. Pues, por ejemplo, está Enrique Serna, que trabajó en Televisa y es un autorazo. Sí, él escribía telenovelas y programas de series nocturnas. Él hizo algunos capítulos de La Telaraña, escribió algunos capítulos, guiones completos de Cuna de Lobos. Muchos, una generación importante de estudiantes de letras de la UNAM entró a trabajar a Televisa en 60, 70 y 80 a escribir telenovelas. Y hay cosas interesantes. En Televisa trabajó Gurrola, haciendo capítulos de La Hora Marcada, Guillermo del Toro, haciendo también capítulos de La Telaraña y de La Hora Marcada, Cuarón también haciendo capítulos de La Hora Marcada, González Iñárritu haciendo comerciales, películas y aparte radio, que ese güey hizo mucha radio. Sí, se habla mucho, se denigra mucho a la cultura popular mexicana en general. Por ejemplo, lo que decías ahorita de chambeadoras, yo creo que de los mejores dibujantes mexicanos en mucho tiempo, los mejores dibujantes mexicanos se hacían en el cómic más popular. Por ejemplo, tú veías, no todos, pero muchos de los trazos de los sensacionales eran de gran manufactura. Y en cuanto a Televisa y los programas de Televisa, pues hay mucha crítica y creo que es justa, pero también hay muchos programas que han quedado, que a la gente le siguen gustando y que son parte para bien y para mal, de la cultura nacional, como por ejemplo Ensalada de Locos, La Carabina de Ambrosio, el show de Loco Valdés, que mucha gente recuerda con mucho cariño. Unos que educaron para bien y para mal a muchas generaciones, como las telenovelas de las que ahorita hablabas, una de las que estaba viendo tu mamá y todo eso. O sea, y esos programas enseñaron a mucha gente las maneras sociales en que se relacionan las personas y cómo creen que debe de ser el amor romántico nacional, además de las películas viejillas de Pedro Infante y todas esas madres. And now for something completely different. Y un poco por ahí está esta joya incomprendida que nos tocó ver ahora, que es la de Llámenme Mike. Ah, bueno, esa es una joya que aparte es coproducida por los Estudios de América, que era uno de los estudios que tenía más producciones en los años 70 y que hacía sobre todo películas de ficheras. Sí. Y lo raro aquí es que utilizan un guión que se aleja de todo eso, aunque tiene algunas cercanías, por ejemplo, que aparezca Sasha Montenegro, que no es de gratis. Y no es de gratis tampoco que Sasha Montenegro tenga el primer crédito. Cuando empieza la película ven que es el primer nombre que aparece porque era la taquillera. Y al final de la película. Sí. Aparte que su personaje también, en la portada también salía bastante importante. Y en el póster original también estaba ahí como su figura predominante, porque sobre la de Alejandro Lupi, porque era la famosa de la película, ¿no? Prácticamente todos los demás personajes eran menores, con excepción del Chicote que sale ahí. El Chicote con un papel pequeño, pero que el Chicote era viejísimo de las películas de
sobre todo de Jorge Negrete, era como el que casi siempre aparecía con Jorge Negrete como su bufón, su patiño. Y también está Delia Magaña, que aparece como la mamá de Mike, que era la tostada en las películas de Pedro Infante de Pepe el Toro. Era la tostada, y aparte era una mujer que hizo carrera en Estados Unidos, hizo varias películas en Hollywood en la época del cine mudo, y cuando empezó el cine sonoro se tuvo que regresar a México porque pues su acento no le gustaba mucho a los gringos, que la habían conocido en el cine mudo como incluso como protagonista de algunos, sobre todo de cortos de comedia y algunos un poco dramáticos, pero que ya al tener que hablar en inglés, pues sí lo hablaba, pero no lo hablaba con fluidez. Así que se regresó a México y aquí hizo más bien carrera como comediante, como en ese papel de la tostada, que era una muy bonita borrachilla ahí con la que se encontraba varias veces Pepe el Toro en la trilogía esta de Ismael Rodríguez, de Nosotros los pobres, ustedes los ricos, y Pepe el Toro. Se está latinizando la cultura, estamos perdiendo las raíces, le dice Mike al pobre hombre incauto que se encontró y que confunde con alguno de esos personajes literarios que se inventa en su cabeza, pero que en realidad existían. O sea, fue lo último a lo que se pudo aferrar a la realidad para no volverse como estos loquitos estereotípicos que nos muestran en el manicomio. Y es muy interesante ver que Mike, con este argumento que tú dices, le estaba dando la razón a una idea que estaba muy en boga ahí en los años 60, finales de los 60 y todos los 70. Digo, la película es de los 70, pero era algo que se veía sobre todo en las revistas de izquierda. Digo, la película, la de Llámeme Mike, está hecha con prácticamente puros recién egresados del CUEC, de la UNAM, así que se nota mucho que hay como una influencia de la izquierda mexicana de esa época. Y este argumento que acabas de decir, aunque lo dice Mike en favor de la cultura gringa y en contra de la mexicana, era lo que decían los mexicanos de ese tiempo en contra de la cultura gringa, sobre todo Carlos Monsiváis, que tenía ahí un texto que había dicho que esa generación, la de los 60s, era la primera generación de gringos nacidos en México. Y Carlos Monsiváis fue uno de los que motivaron mucho la película, no él propiamente como trabajando dentro de la producción, sino sí con sus ideas, porque no solamente esa idea que permea la película de gringos nacidos en México está todo el tiempo como una constante, sino también un reportaje que él había hecho un par de años antes, donde mostraba en la revista, creo que fue en la revista Política, como una manera incluso de burlarse a un detective mexicano que trabajaba en el centro, y que aquí se les hacía como ridículo que existiera un detective, justamente por cómo es vivir en México, ¿no? En ese tiempo y todavía, que no parece que haya como mucha justicia y que sea un lugar para que un detective pueda tener como un estilo de vida similar al que estamos acostumbrados solamente por lo menos a ver en las ficciones, ¿no? De las novelas negras o el cine negro, Humphrey Bogart en El Halcón Maltés, o no sé, Dashiell Hammett en la literatura, y aquí eso no se veía. Se había visto un poco porque unos años, bueno, décadas antes había salido El Complot Mongol, que es como el gran libro de referencia de literatura negra mexicano, y 2 años antes había salido Cosa Fácil, el primer libro de Taibo, la saga de Velasco Arán, de Paco Ignacio Taibo. O sea, era como lo único que existía y algunas cositas por ahí más perdidas, pero era lo más pues interesante y relativamente fresco que existía de algo del género negro en México. Y por eso también es interesante ver esta película, que es la primera como, bueno, quitando las de Juan Orol, que esas son más como farsas que se toman muy en serio, y esta es como al revés, como algo que es serio pero en tono de farsa, que creo que es también lo interesante de esta película, que es que tiene como muchos elementos ahí muy raros, muy disímbolos, que generan algo que a mí me parece muy, muy rescatable del cine de esa época mexicano, entre otras cosas,
en que es una película que entra dentro del género negro, pero justamente por esta dificultad de abordar ese tema en nuestro país lo hace con una gran dosis de humor, pero con actuaciones muy sobrias. O sea, en todo el tiempo hay chistes, algunos incluso de pastelazo, como la muerte de Sacha Montenegro, que es ridícula, pero quedan con el tono de la película. Y ves, te digo lo que te decía, que la producción es de un estudio que hacía películas de ficheras, y trabaja con estudiantes de la UNAM, y tiene a Sacha Montenegro como figura del Star System de la época, tiene a Alejandro Lupi, que hacía más bien películas de dramática y de autor, y tiene a uno de los Burrola en la dirección, pero tiene también por ejemplo, al que hace el papel del sargento Jara, del jefe Jara, del jefe de Mike, es Víctor Alcocer, que es el que hace la voz de Matute. O sea, ves, hay muchos elementos de la cultura pop mexicana mezclados, creando como este extraño, pues, no sé, combinación. Por lo menos a mí, te digo, se me hace no solamente que todo embona muy bien, sino que, y además de que es una producción que nunca fue muy popular, ni siquiera en su tiempo, y se ha retomado hace algunos años, ha tenido como un revival, pero sigue siendo obscura. O sea, no es tan popular como otras películas que se han hecho de culto, como Los Caifanes, o como, no sé, las de Jaime Humberto Hermosillo, o todas estas de las de Taboada de terror, etcétera, etcétera, ¿no? Sigue siendo como película de culto para algunos y no exageradamente popular. Ni siquiera como las del Santo, ¿no? Que también hay como cosas muy rescatables, pero que de las que se habla más. Sí, justo cuando la estaba viendo encontraba esos puntos en contacto que tiene con el complot mongol. Bueno, creo que perdimos el audio de Carlos. ¿Lo escuchas, Alejandro? No. Ok. Ahí está. Otra vez, cuando la estaba viendo, no pude evitar encontrar los puntos en contacto. Te estás perdiendo, Carlos, otra vez. Como en la película del complot mongol, y esta dificultad que hay en, pues, plasmar o apropiarse del género como tal, de lo detectivesco, de la novela negra, del noir, que en Latinoamérica, bueno, también esas complicaciones también las tuvo Borges o Piglia, ¿no? De cómo va a funcionar un detective tan a la medida para esa cultura gringa o europea, que aquí no me encanta, ¿no? Entonces sí, es muy curioso e interesante verla con esta gran carga de humor negro, como de ironía y de farsa que lleva en la película en todo el tiempo. Y sí, es bastante divertida ver incluso cómo no solamente repara en más bien utiliza la técnica como de una super comiquera, super fantástica, para que el personaje se vuelva un tanto quijotesco, para que funcione esa extraña forma de detective gringo en el mundo real mexicano, y aún así tenga todas estas, aún así le salgan bien las cosas, ¿no? Y al final también es una maravilla de cómo sí se quedó como en ese viaje, y sigue el personaje estaba haciendo las cosas justamente como eran, ¿no? Me gustó mucho. De hecho sentí que era como leer un cómic, como leer uno de esos tipos de libros con todas esas rupturas que creo que pocas veces he llegado a ver en el cine con esa manufactura. Aparte es interesante que todo está exagerado. Muchísimo, o sea, y eso está bien chido porque justo y aún así ves cosas muy reales. Exacto, veía que la película la estaban filmando desde finales de los 70s y no se estrenó hasta el 82. Sí. Porque tenía demasiada crítica social y a los policías y a la corrupción. Negro Durazo. Sí, exactamente, o sea,
ves ahí un poco de eso, o sea, hay una crítica a todo el sistema de la policía judicial y a la policía capitalina en específico, que en ese momento lo dirigía el Negro Durazo, aunque lo intentan suavizar, porque ponen que el jefe de la policía es como el único que no es corrupto, bueno, ¿no? Que eso era porque era el puesto que tenía el Negro Durazo y a él sí no lo podían tocar, porque si ese cuate lo tocaban, él sí mataba gente, desapareció mucha gente en el Yo de hecho creí que el final iba a ser que él era el villano. Sí, hay algunas cosas ahí que se tienen que suavizar, por ejemplo, eso de que el jefe de la policía no sea corrupto, pero ves que todo el sistema de los otros judiciales sí está lleno de corrupción, ves que hay como esta complicidad entre cuando entran a la casa de los traficantes de droga, los primeros, que ellos dicen, sí, pero pues ya les dimos la mordida, ¿no? O sea, ¿por qué nos vienen a atacar? O sea, ahí se ve como este sistema de complicidad que no ha acabado, que eso es muy actual. También está la primera escena en la que abandonan a una morra, o como parece que medio prostituta o trabajadora de la policía, no recuerdo exactamente, pero que igual la abandonan ahí, se van, pero tienen como este acto de humanidad de que medio la dejan ahí sentadita, y hay cosas muy exageradas como que le hacen casi una operación del hombre biónico para que parándole el cerebro. Y eso está muy bonito, como es la única forma en la que aparece el personaje como un héroe fantástico o un héroe de esta ficción, es porque le sucedió eso. En realidad el Mike tampoco era un buen policía como tal. No, era también parte de la corrupción. Sí. Era también hay cuenta, se deja entrever que había entrado a la policía por palancas. Nunca se ve que estén preocupados por resolver casos. Incluso hay un momento en que están en una cafetería, o bueno, en un bar, no recuerdo, y que está ocurriendo un asalto justo afuera del lugar donde están, y que les vale, o sea, no se preocupan por nada de eso. La relación entre el otro policía con Sasha Montenegro pues es también como de extorsión, ¿no? Y creo que es ahí donde radica la crítica más cabrona de la película. Porque pues el jefe de la policía será muy, muy bueno, muy correcto, pero está atado de manos porque no puede operar un sistema que está podrido, y el único sujeto que al final logra hacer caminar hasta cierto punto los engranes de la justicia es un güey loco obsesionado por cuentitos. Por las novelas policíacas de su momento, ¿no? De Mike Hammer, que es como el personaje al que está parodiando, que también es como... Sí, ahí también se ve un poco los clichés de estas novelas, porque hay muchos rasgos racistas, xenofóbicos, cuando ya es... el estereotipo de que los comunistas son los villanos. ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está el rojo? Y ya también dice algo del amarillo, no me acuerdo. Bueno, y aparte, junto a todo esto, hay unos diálogos geniales, ¿eh? A mí me gusta mucho la primera vez que lo llega a ver el policía y que le dice, ¿cómo estás, Miguel? Miguelito, ¿no? Que le dice, Miguelito es el ratón. Y otros así, cuando igual Víctor Alcocer va a verlo y le cuentan cómo está toda la situación, y le dicen que lo llevaron al hospital psiquiátrico, y dice, ¡al manicure! Sí, y tiene muchos. También los diálogos con la mamá, con el Chapo, el Shori, que le dice, no te va a gustar. Ah, sí, no te va a gustar. Sí, esos son como ya chistes más de... Entre bomberos se pueden pisar la manguera. De ese tipo de chistes hay uno muy bueno cuando tira del departamento al policía, ya casi al final, que cae casi junto a su carro. Oh, sí, se hace la bolita y que llega y no puede prender el carro, y le dice, ¿está ahogado? No, se cayó del tercer piso. No, el auto. No, el coche. ¿Cuándo ha visto un coche que se cayó del tercer piso? Eso es muy bueno. Sí, es también como en el Complot Mongol también tenía este humor, pues ácido, negro, ridículo incluso, que hace la ficción todavía más llevadera, más... Y justo le mete los guiños que podría tener una de estas novelas ligeras que les llaman de novela negra, ¿no? Y es que es un poco eso, el género negro también es un género ligero. O sea, es un género que creo que mucha gente tiende a menospreciar ese tipo de géneros. Un poco todos estos. O sea, no solamente
en el cine, también en la literatura, se suele hacer menos a la comedia, a los géneros menores como el género negro, la ciencia ficción, etcétera, etcétera. Y cuando se les toma en serio es porque toman elementos de los que son parte de la corriente cultural predominante. Pero en este caso creo que conjuga todo lo que era popular y lo hace muy bien. Hay otro momento que a mí se me hace genial, en el que está persiguiendo, va a haber una persecución en autos, pero es México, así que les toca el tráfico. Sí. Así que es una persecución que es lenta y que se tienen que salir de los carros para alcanzarse y correr en medio de la avenida. Y la gente en el camión le gritaba, mátalo, justo mátalo, eso. Mátalo. Cuando por fin lo alcanza, la gente en el camión le grita, mátalo. No les hagas caso. Y es que de eso, ¿cómo trasladas géneros que se crearon en contextos diferentes, como por ejemplo la ciencia ficción o por ejemplo el terror, a un contexto nacional? Siempre es tropicalizándolo, y a veces lo haces bien, como creo que es este caso, a veces lo haces mal, como ha ocurrido muchas veces también en este país con películas que terminan por ser pastiches, copias casi tan exactas no exactas, porque tenemos que tomar en cuenta que los niveles de producción son menores, pero sí que son intentan replicar eso de una manera que no va acorde con la cultura nacional, como por ejemplo, no sé, ahorita no me viene a la cabeza ninguna película que sea excepcionalmente clara para ejemplificar esto, pero hay muchas. Casi cualquier película de Metástasis ahorita en Colombia. Por ejemplo, sí, que es más bien colombiana, pero sí, es de eso, ¿no? Que quieres trasladar algo tan como una copia Xerox, que terminas por hacerlo ridículo. Eso llegaba a pasar en algunas películas del Santo, sobre todo en las primeras, pero creo que luego consiguen también como una estética y una apreciación personal, y un sello personal ya muy claro, no en todas, pero en muchas. Y en algunas películas de ciencia ficción mexicana, por ejemplo, a mí La nave de los monstruos de Piporro se me hace genial. Creo que es otra de esas películas que es la mejor película de ciencia ficción cómica mexicana. Superando a Dunas. Superando a Dunas. Dunas es medio mexicano porque se filmó en México con producción mexicana en los estudios Churubusco, pero bueno, hay otras cosas muy culeras, como por ejemplo Llevando otra vez a Dunas, a esta película que hizo el Caballo Rojas, que se llama Dos machos en el planeta de las mujeres, que se apropió de algunos escenarios de Dunas para hacer una película de ciencia ficción mexicana, que es una porquería. Esa sí es ni siquiera por los niveles de producción, que son medianamente aceptables, porque se roba estas cosas de Dunas, pero sí toda la trama es una caca. Una trama de película porno. Es una trama de película porno sin porno, porque tiene soft porno tal vez, tiene un par de escenas de ahí de cogedera, pero muy light, con César Bono y el caballo, no entre ellos, sino con las muchachas que aparecen ahí, Lorena Herrera y otras. Y el final es abominable, es una violación tumultuaria de mexicanos que llegan a violar a las mujeres amazónicas del planeta de las mujeres. Y esto no es de eso, esto es algo que está bien hecho, sobre todo para los parámetros de esa época, e incluso para los de ahorita. Sí, yo veo la película de Llámenme Mike, veo el guión, veo el nivel de actuaciones y veo la producción, y se me hace que eso lo podrías poner ahorita en la cartelera. Seguramente ahorita le irá mejor que en su época. En su época le fue muy mal. Sí, un Ariel, pero y ya. O quién sabe, yo pienso, no sé. Luego lo que está bien hecho, lo que tienes acá, esta firma que logra modificarlo suficientemente para bien, las cosas curiosamente no han funcionado del todo en la cultura popular o en la gran venta de boletos. Justo estaba pensando, hace poco platicaba sobre el rock urbano, que es como lo más cercano a lo que se llegó, a la carga contextual y política y de ideología que fue el punk para otros países, ¿no? Aquí el rock urbano tenía todo ese poder de crítica social, de integración nacional en cierta forma, al menos en la parte urbanizada de la Ciudad de México, como que estaba muy, bueno, sobre todo en los arrabales, pero
como que estaba muy, no sé, como logró hacer esta música, este sonido, esta forma de hablar tan específica que cambió los parámetros de ese tipo de música en otros países, pero igual justamente por eso, quizá por haber logrado tener esa vuelta, no fue quizá capaz de ser tan fácil de globalizar o de ser popular para muchos oídos. No dudo que a lo mejor en varias partes, incluso en el mismo país, esa música ni siquiera les remita nada, pero a lo mejor por eso también una película que logró hacer esta forma crítica, aunque quizá con más fuerza, a lo mejor no esté, porque se puede retratar cualquier persona, tanto en la música de rock urbano que decía, de la América Latina, como en esta película, ¿no? La corrupción, la complicación de imitar los parámetros del género de novela negra gringa a América, no sé. Creo que quién sabe si también le hubiera ido bien hoy en día, pero sí estaría interesante ver algo que le deba un poquito a esta película, alguien que se vea que la vio y que la quiere hacer un poco de justicia en la nueva época. En el 2001 le propusieron al guionista hacer una segunda parte de Ya estaría súper chido. Pero era bajo el contexto de los terroristas. Querían poner a Mike en contra de los terroristas. Pero nunca comentaban alguna vez que nunca encontró la manera correcta de hacerlo, porque era como no encontraba una forma en que fuera como coherente, que hubiera esta transición del detective cierto, que era en contra de los comunistas, ahora con los terroristas. O sea, sí había como una onda ahí que puede haber cercanía, pero que nunca se le hizo como algo natural y prefirió no hacerlo. Hubiera sido interesante, aunque tal vez una continuación tantos años después no hubiera salido tan bien como ha ocurrido con otras películas. Casi siempre cuando hay una distancia y que te alejas también del elemento que querías retratar en ese momento. Digo, aquí era un poco más fácil porque casi todos los elementos de la película siguen presentes en la realidad nacional, ¿no? O sea, la corrupción policíaca, el tráfico, la locura en las ciudades tan acentrada. Y ahí también, por ejemplo, el momento en que Mike está en el manicomio también es de lo más interesante. O sea, ves que a pesar de que muchos de los personajes de los loquitos son pues nada más como de adorno, tienen como una dinámica particular cada uno, ¿no? El que dice sí, no, sí. El otro ahí como masturbándose, y obviamente el que es su amigo, ¿no? El que dice puras cosas como religiosas, pero que se logra comunicar muy bien con él. Por cierto, él es el escritor de la película, el que sale de Loquitos. El diálogo que tienen sobre cuando él habla de los evangelios y el otro güey y Mike sobre esta cultura comunista, está bien chido, porque sí ves que hay este encuentro también de la religión y las ideologías políticas que terminan por ser cosas muy similares y que se hablan como en idiomas también particulares, porque son como, casi siempre así te lo dicen, alguna de la gente religiosa y también algunas de las personas que son muy clavadas con ideologías, que hay como un lenguaje de particular que solamente entienden los iniciados, y aquí ves que eso se puede traspolar en ambos sentidos, ¿no? Que en realidad son muy diferentes, pero a la vez muy parecidos. Justo hablando de estas secuelas posible, ¿les pudieron ver la película de El complot mongol, las dos diferentes épocas? Ay, no pude ver ninguna. La última es muy mala. Sí, y lo peor es que trataron, o sea, tiene muchísimo más presupuesto, como que tuvo, quizá apoyándose del impulso de que la novela tuvo por nuevos lectores en el siglo XXI, y como que trataron de hacerla, que será como una especie de, también de medio cómic, medio de... Y se entiende, ¿no? También por todos los referentes que tuvo por Crossrock, ¿no? Que sí hubo un cómic del complot mongol, una novela negra, una novela gráfica. La novela gráfica, la novela y la película. Sí está extraña cómo terminaron haciéndola. Sí tiene varios errores ahí como que no me terminaron de agradar. Pero la de los 70 sí está bastante bien, creo, para lo que era el momento, el tiempo, obviamente con sus licencias. Creo que está interesante
de ver y creo que también van por esa misma línea de esta película un poco. Aparte es interesante lo que dices, porque creo que en la nueva versión del Complot Mongol hicieron algo que en Llámeme Mike no dejaron que se hiciera, que fue que el estudio les pidió que metieran como protagonista a un actor muy famoso. Y aquí se ve, y en la del complot, y ellos prefirieron que no, solamente dejaron que Sasha Montenegro entrara para que fuera como el gancho para los públicos mayoritarios. Y en la del Complot Mongol actual, pues más bien como que intentaron llenar de actores famosos como Chabelo, Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Damián Alcázar, para asegurar ganchos, que vendiera. Ajá, y como que se preocuparon poco por otras cosas. Creo que tienes razón, a pesar de que tiene una menor carga presupuestal, la película de igual de los 70s, a mí me gusta más. Pues que viene en ese aspecto que ahorita estábamos hablando del... Yo no lo he visto, pero la verdad es que el cine actual mexicano, no vamos a generalizar todo, pero el que intenta ser popular, el que intenta tener las salas de cine llenas, pues está cayendo en ese juego de agringarse sin chiste. Que eso no es nuevo tampoco, ¿eh? No, o sea, se puede ver, por ejemplo, en Llámenme Mike, pero creo que esa unión que logra Llámenme Mike tiene que ver con que el autor conocía ambos mundos. Conocía el mundo literario que estaba adaptando y conocía el mundo mexicano real. Y por ejemplo, aquí, por tirar una al aire, adaptaron una película de Adam Sandler, no me acuerdo cómo se llama, donde enamora a una mujer diario porque se le olvida las cosas. Y es una calca exacta. Te digo, eso tampoco es nuevo. En la época del cine de oro hacían mucho eso. Como no había una cercanía tan grande, y también en la música, sí, lo que dices todos los covers que había en rock. No, pero como no había una cercanía tan grande entre el cine gringo y el cine nacional hasta después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, incluso durante un rato largo, no hay como mucha producción que se traiga de allá para acá. Había muchas películas que eran así mexicanas, que eran calcas exactas. Bueno, el caso más famoso es hubo una, ¿cómo se llama? La de Bela Lugosi. Se hicieron dos versiones, una para mercado hispanohablante, que se hizo casi con puro actor español, y la de Lugosi. Y bueno, ya acá aparte después hicieron la del vampiro, ¿no? La de Germán Robles, que es muy famosa y aparte una muy buena película, porque aunque toma muchos elementos del mito de Drácula, también los mexicaniza con toda esta conde del conde Duval, y que toda la historia ocurre en un pueblito ahí perdido de alguna zona de serrana mexicana. Pero, o sea, siempre ha pasado eso. Siempre ha pasado que hay copias, algunas mal hechas y algunas muy bien hechas, de películas gringas o extranjeras en general en México. Lo que sí está culero es que veas que eso también hace que cada vez se le invierta menos en los guiones nacionales. Porque creo que a pesar de que hay buenos guionistas, tampoco es que nos sobre, pero creo que se les debería de pagar mejor. Hace poquito platicaba con Carlos y él me decía que estuvo leyendo algunos de los guiones, de algunos concursos de guiones, los guiones, y que sí había muchas cosas que incluso los que eran los ganadores no estaban tan buenos. También porque luego pasa que es muy difícil lograr plasmar una idea que te dé para una película. O sea, no es tan fácil escribir guiones. De hecho, es bastante difícil. Bueno, que un concurso de guión es engañoso, creo yo. Bueno, pero si ya son libros publicados, sí se siente extraño. Sí. Porque es un género literario específico. Bueno, es Sí. un poco como el teatro también. Y también creo que es muy poco valorado. Sí, porque tener solamente el libreto o el guión, sí es un género literario como tal. Perdemos el audio, Carlos. Esto tiene que hacerse en el espectáculo también, ¿no? Se tiene que pasar de las letras a la representación. Y hay a veces, aun cuando sea un buen guión, o se puede echar a perder o al revés, ¿no? Sí. Y también regresando un poquito ahorita a lo de
esta carga cultural que viene de otros lados y que la estamos constantemente replicando y a veces para mal. Se me hace curioso que también regresamos un poquito a lo mismo, ¿no? El personaje de Tintán como tal hacía eso, ¿no? Era un personaje que se llena de toda la cultura gringa y la fusiona con la mexicana para hacer una nueva contracultura, ¿no? Que son así los Pachucos. Los pachucos, y que se extendió después culturalmente a lo que serían los en la actualidad, ¿no? Que hay tantas personas que mexicanos que se sienten mexicanos, que nacieron allá, o al revés, que fueron para allá y de repente tienen una combinación del crisol cultural bien extraño y se genera algo que no es ni de aquí ni de allá, ¿no? Se me hace muy, muy curioso el chicano, todo eso. El pocho. El pocho tiene tantas formas que casi todas medio, siento yo que son medio insultivas de decírseles. Sí, son originales. Pero que sí se va formando un tercer tipo de sujeto, ¿no? Que no tiene un sitio. Y curiosamente México como tal también tiene mucho de eso de entrada. Desde siempre, ¿no? Entonces se me hace muy interesante. La forma cultural normal sea de apropiarse de todo lo que nos encontremos. No te oyes, Carlos. Carlos, no te oyes. Bueno. Pues es un poco llevándolo hacia lo mismo. Ves que en los años, todavía en los 70s, había como, un poco concordando con lo que dice Carlos, que había mucho alejamiento de la gente desde este lado hacia los chicanos y de allá para acá también, pero ahorita ya hay como vasos comunicantes muy grandes y ves que ya hay también como una onda muy, muy fuerte de arraigo allá. Digo, aquí hay películas también, por ejemplo, me estaba acordando de El Mil Usos, que es un poco como también, sobre todo Mil Usos 2, cuando se va a intentar probar suerte en Estados Unidos y que lo tratan igual que aquí en la primera parte. El final de esa película a mí me sigue encantando. Es una joya. Que es cuando el Mil Usos va y le pregunta a un señor y le dice, ¿aquí dónde estoy? ¿Aquí es México o Estados Unidos? No, dice, no, si te pones de aquí es México, te pones de acá es Estados Unidos, señala, que son unos pasos de distancia. Y dice, entonces, ¿aquí estoy en medio? Dice, sí. Voltea hacia un lado, voltea hacia el otro y a los dos le dice, chinguen a su madre, porque es un poco eso, o sea, te das cuenta de que en realidad lo tratan igual de culero de los dos lados y que no importa dónde te vayas, es muy difícil sobresalir. Son de esas películas también muy interesantes de esa misma época, relativamente cercana a esta de Llámenme Mike. Lo raro es que esta película, a pesar de que a mí se me hace muy, muy bien hecha y todo, no tuvo como una continuidad más allá de un par de películas. Digo, el mismo Burro la hizo después de las adaptaciones de Taibo. Hizo las dos primeras, las que hizo Pedro Armendáriz Jr., que también creo que son las mejores. Después hizo una de Sergio Goyri, si no mal recuerdo. Y ya esas no son tan buenas, aunque tampoco están tan mal. Por cierto, estaba viendo en una entrevista que Taibo dio los derechos para que probablemente Netflix haga una serie de Velasco Arán. Órale. Falta que les den luz verde, pero y dijo que esta vez no va a escribir el guión porque había escrito los anteriores y que también lo van a intentar actualizar, así que sería como Velasco Arán en la época actual. Así que a ver cómo le sale, puede salir algo bueno, puede salir algo malo. También luego estas series de Netflix o de Amazon adaptando libros mexicanos son muy raras, ¿no? O sea, ¿Ustedes vieron la de Javier Velasco? La de Diablo Guardián, no la he visto. ¿Diablo Guardián? No, yo tampoco la vi. Pero tampoco me dieron muchas ganas. No, el libro me gusta, pero lo que vi de los trailers no me atrajo. Y Crowns White hizo, ¿cuál hizo? Dio los derechos de El Diablo me obligó, que hicieron una que se llama Diablero en Netflix, que tampoco he visto. Tampoco, pero esa vi que tuvo más éxito. Sí, le fue bien creo que la primera temporada le fue bien, la segunda no sé. Pero bueno, ahí están hace 2 años en estos festivales que se hacen en Cuernavaca, que se llama justamente el festival, que era más bien una cuestión de animación, pero han estado empezando también como a buscar mucho, sobre todo Netflix, Amazon y las plataformas, que ahorita ya hay varias más, HBO y las que se vengan. Tuvieron una rachita de que vinieron a México a buscar sobre todo
derechos de productos que ya tuvieran como una continuidad para poder adaptarlos. Y fueron, les digo, hace 2 años, y vinieron y les ofrecieron a muchas personas muchas oportunidades de negocio. Yo conocí algunos que habían hecho cómic, algunos que estaban haciendo libros. Lo que estaban intentando buscar era sobre todo eso, que ya estuvieran medianamente consolidadas y que tuvieran la oportunidad de hacer por lo menos entre 2 y 3 temporadas. Y por eso muchos escritores y muchos comiqueros llevaron ahí como productos para ofrecer y para que vieran, y a varios les compraron. De varios no se hizo nada, pero de varios ahí está. Entre ellos está Taibo, y hay algo, sobre todo es más probable que a los que tienen como algo de nombre les compren cosas, pero fue a mucha gente, y algunos con más y otros con menos prestigio, porque así presumían estos cuates, sobre todo, más que las plataformas como tales, los intermediarios, que eran los que estaban ahí, que también se iban a quedar como con un barco. Era para ofrecer productos culturales que se pudieran transformar en series de televisión, bueno, en series de plataforma digital. Así que probablemente en los próximos años vean muchas más adaptaciones de programas, películas y cómics mexicanos. Y latinos, está en puerta Latinos, la exacto. serie de 100 años de soledad. 100 años de soledad, sí, es parte de todo ese boom de compra de derechos latinoamericanos. El nuevo boom latinoamericano. Qué miedo. Ahora en serie. Ahora va en serie. Y bueno, llevando todo esto también a cosas de otro tipo de géneros, el año que entra se va a estrenar Mech Zombie, que es una película de zombies de alto presupuesto, creo que también de Lemon Films, que son siempre los que le invierten mucho valor a sus películas, para hacer una película de zombies mexicanos, a ver cómo les va. Y ahora que mencionas los zombies, pues podemos ahora abordar también las tres muestras zombiescas que tuvimos, que a mi gusto hubo unas mejores que otras, pero ¿con qué te gustaría empezar? ¿En corto? ¿Con el corto? ¿O más con el largometraje? ¿A quién le hablaste? A ambos. Creo que a mí no, porque yo no puedo responder al parecer. Se te cae un poquito el audio. Algo estás haciendo, estás moviendo mucho el aparato. Solo se le cae en momentitos, ¿no? Sí, tantito. Entonces, Responde. sí, exactamente. Pues bien. ¿Qué? Creo que de las 3 muestras de zombie, la más tradicional fue el cortometraje. Fue el zombie canónico, la apocalipsis. A mí no me pareció tan canónico. No. Bueno, a comparación de los 3 que vimos, siento que fue el más. Pero cuéntame. Pues a mí no me gustó tanto el corto, justamente por 2 cosas. El final me parece que era algo que tal vez podía quedar bien en el guión, pero que no se traduce muy bien cuando ya lo llevas a cine. Bueno, cuando ya lo grabas. Al audiovisual. Sí, porque para que te dé yo sé que eso, el efecto, que seas muy efectivista siempre te soluciona problemas, pero sí es como muy, muy salido de la manga, o sea, que tengan que pasar exactamente las cosas que pasan ahí para que se resuelva como se resuelve. Y creo que no hay una verosimilitud dentro de la lógica del zombie para que pase eso. ¿Qué es lo que pasa? La historia es muy sencilla, de hecho incluso es interesante que sea casi un cortometraje mudo. Solamente ves la situación del papá protegiendo a su hijo, de la mamá zombie, se convierte en zombie. Cuando sabe que se va a convertir en zombie, lo protege de una forma. La forma que encuentra es poniendo una bolsa de vísceras adelante de él. Pero si te vas al zombie popular, es más bien el zombie popular lo que quiere comer son cerebros, no vísceras. Y si tú lo que estás queriendo hacer para resolver este ejercicio es que el papá a lo mejor ya en esta dinámica personal de este mundo apocalíptico zombiesco, el zombie come vísceras, bueno, eso también tal vez te resolvería el problema, pero no hay una explicación detrás de eso. Y ya en la parte final
haces que el padre tenga que caer muerto de cierta forma, y luego lo que se me hace más raro es que el bebé solo haga sonido. Después de una caída, un bebé, a menos que tenga un problema motriz o neuronal, al caer, quien lo está sosteniendo tendría que llorar, ¿no? Y en realidad aquí llora prácticamente de la nada y como con un sonidito ahí muy raro. O sea, no me pareció bien resuelto el corto. Creo que la idea no es mala, pero siento que se ve como un ejercicio poco trabajado en el guión. Siento que está hecho para soltar el sentimiento inmediato. Sí, es muy efectista, así de, Uh-huh. pum, pum, ya. Sabes un poco lo que va a pasar. De hecho, no tiene como mucha carga. O sea, no se ve muy bien trabajado ni siquiera. O sea, que tenían una idea, se les ocurrió y vamos a hacerlo. Eso sí, está muy bien grabado, tiene como hay unas cositas, incluso en las tomas que no están mal, pero no me acabó de atrapar, ni sorprender, ni parecer interesante. Es que, como dices, en papel está llamativo, pero son esos pequeños fallitos. Por ejemplo, lo que dices del bebé, desde el disparo tuvo que haber llorado. Sí. Estas escenas, cuando cae el zombie y cuando van, lo revisan y todo, y después ya se van a ir, están de gratis, están para rellenar. Aparte, incluso en los contextos de un ataque zombie normal en una película, en un libro, en un cómic, o sea, la gente está huyendo de los zombies. O sea, ¿por qué se acercaría a ver si el zombie está muerto o no? El grupo que atacó al zombie. Tampoco me parece que es algo, o sea, congruente con lo que conocemos normalmente de este tipo de género. O sea, la gente, inclusive no habría necesidad de por qué dispararle. No, exacto, o sea, al revés, eso atrae a los zombies en esta onda. O sea, las películas de zombies son películas de escape, son películas de sobrevivencia. Por eso creo que está mal resuelto en muchos momentos el corto. A pesar de ser muy pequeño, 8 minutos, pero creo que es alguien que se le ocurrió el final, pero no la manera de justificarlo. Y creo que ese es un gran problema para esa obra. A mí se me hizo más apegado al canónico, más que nada por el zombie, no tanto por la historia. Pero, viéndolo así, creo que donde menos zombie vimos fue en el episodio de anime. Gakkou, no recuerdo bien exactamente, Gakkou Days, Días de Escuela, se llama la obra. Que creo que más de zombies a mí me empezó a causar un poquito de gastritis y acidez, porque son, creo que, las cosas que me alejaron del anime, esas tramas simplistas, niñas de escuela que quieren verse contentas todo el tiempo, pero el giro, tomando en cuenta lo que el anime ha hecho en los últimos años, el giro es bueno, un poquito tosco y sacado de la manga, pero bueno. Pues no vi los demás capítulos, solo el 1. Entonces no sé qué vaya a pasar, pero... Sí, yo también. Pero sí, está medio extraño, ¿no? Como que sí parece que sale un poquito de la nada. Sobre todo lo pensaba porque empiezan que está en su casa, ¿no? La chica. Sí. ¿Cómo pasó de su casa a la escuela sin encontrarse un zombie? ¿El perro la ayudó? No sé, se me hizo medio raro Se supone que todo el tiempo está en la escuela, duerme en la escuela. Hasta en algún momento, y lo repiten como 2-3 veces, que ella dice, ya iba a ir a la casa, pero acordé que tenía que venir. Sí sale de su casa, ¿no? O sea, yo también recuerdo que está en su cama. En que sale, que se despierta y se va a la escuela. Digo, ya después ponen que es parte del grupo de gente que va a su casa. Está medio... A mí la verdad, o sea, vi el capítulo, sí, nada más vi ese capítulo y no me estaba gustando nada. Por 2. El final se me hizo interesante, pero creo que, digo, no sé qué pase ni nada. Ahí se me haría como para que ya acabara la historia. Sí. O sea, no me dieron ganas de ver otro capítulo. Los personajes no me parecieron interesantes. Me parecieron todos clichés. Y creo que lo que siempre es más interesante,
Hace muchos años me tocó escuchar a John Krupfalusi, John Kay, el creador de Ren y Stimpy, y él decía algo que a mí se me hizo, en ese momento no era algo que no se me había ocurrido como tal, pero desde que lo escuché se me hizo que es algo muy, muy interesante para escribir algo, o para sobre todo para generar historias, que es lo que él decía que lo más interesante, o por lo que él le llamó la atención a hacer caricaturas, era porque se dio cuenta de que, sobre todo a él que le gustaban las caricaturas de los 40, 50, 60, es que tenían personajes muy bien hechos, que estaban tan bien hechos. Él decía sobre todo Popeye, el Pato Lucas, que tú podías quitarlos de su contexto normal y pasarlos a otro completamente diferente, como quitar a Bugs Bunny de sus aventuras en el bosque, que lo va cazando Elmer, y lo ponías en la ópera, o lo ponías con Robin Hood, o lo ponías en la fuera, y siempre iba a ser interesante, no por lo que ocurría alrededor de él, sino por él como personaje. Y eso es lo que he intentado hacer con Ren y Stimpy. Y yo lo que veo con este tipo de caricaturas, no digo que con todas, pero sí con muchas, es que sus personajes nunca están muy bien hechos, sobre todo al principio, tardan mucho en desarrollarlos, y eso hace que terminen por utilizar muchos tópicos estereotípicos. O sea, tú ves que siempre son como el mismo tipo de personajes, y que la situación es lo que varía, pero que generalmente varía muy poquito. Todo este género de guerreras mágicas, ese tipo de cosas, a mí me llama muy poco la atención, un poco por eso, porque veo que son personajes muy planos, que solamente sus características son: esta es la alegre, esta es la mala, esta es la estudiosa, esta es no sé qué, pero que en realidad no hay motivaciones reales detrás de ellos, y que cuando las hay se tardan en su desarrollo mucho tiempo, y que algunas incluso terminan eso por incluso sacarlas del personaje original que tenían, y que les quita como un contexto completo de lo que habían hecho antes. Y eso me pasó con esta serie. O sea, no encontré nada realmente interesante hasta la parte de los zombies, pero ni siquiera eso me hizo querer ver lo que seguía, porque pienso, ok, esto es ya la historia y así se debería de quedar, ya se acabó, hay zombies y está esta niña ahí queriéndola agarrar, y ya ni siquiera el perrito, que es como lo que te pueda traer, se me hizo como tan carismático. Y no sé, o sea, te digo, no vería un segundo capítulo de la serie. A mí el perrito fue lo menos atrayente de la serie. Yo me eché el wikipediazo, más que nada porque dije, bueno, ¿cómo van a sostener eso? Te lo resumo así nomás de antes. Ajá. O sea, ¿cómo van a sostener todo este suceso? Porque a mí me han recomendado mucho, girando alrededor de lo que es el anime, uno que se llama Best Stars. Dicen, el primer capítulo es buenísimo. Y para mí eso es como eso significa que todos los capítulos que siguen no son buenísimos. El primero es la explosión, y los demás, ¿qué tienen? ¿Por qué lo seguiste viendo? ¿Esperando lo mismo que el primer capítulo? ¿Por qué? Y es lo que pasa con esta serie, que el primer capítulo tiene ese impacto, porque no es buenísimo. Tiene el impacto, el giro. Es como el planeta de los simios. Exactamente, la primera película es buena, es buenísima, y las siguientes son demasiado extrañas. Yo digo que la primera película no es buenísima. De hecho, es muy aburrida en algunos momentos, pero el giro es lo que le da sentido. Un momento, ¿Estatua de la Libertad? Yo creo que eso es un poco lo que pasa con esta serie. En realidad, toda la película es, bueno, en la serie el capítulo es, y al final dices, bueno, hay algo ahí, y ya. Digo, a mí el planeta de los simios creo que tiene cosas interesantes. Creo que es una película que, por lo que se recuerda, es por el final. Y más allá de eso, tiene algunas cosas, o sea, cuestiones de desarrollo de producción y eso. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. No sé, ahorita que decías de que los zombies, tal vez estos son zombies más tradicionales, porque tampoco vi muy bien cómo son. Son los que parecían más normales. Ahí están un chingo de zombies. Son los que menos se ven. Son los zombies que menos se ven de las... una cabra. Ay, es una gata borrego. Pero bueno. Volviendo a esa idea que decías de los personajes de anime, leí una nota en ese medio tan interesante que es Código Espagueti. Hicieron una nota de Naruto. Que Naruto mató
lo que es el shonen. Pensando yo, como alguna vez salí una plática con un amigo que se llama Fernando, que quería estudiar cine, esa idea de que es que Christian Bale mató, o sea, con las películas de Batman, la trilogía del Caballero de la Noche, mató el género de superhéroes porque ahora todos quieren ser así. Eso también salió un artículo en Toyo Spaghetti, si lo puedes leer. Uy, lo compartimos en la caja de comentarios. Y es que creo que Japón siempre ha hecho eso. Japón toda la vida ha dicho, a ver, ¿qué está de moda? Esto, vamos a hacer todos esto. Y sale una saga de hacer cosas así. Como tuvo su temporada de hacer obras de deportes, que salió Capitán Tsubasa, que salió Slam Dunk, que salió largas listas de series de lucha libre, y que uno de los más afectados de eso fue uno que se llama A-Shield 21, que es de fútbol americano, que es de este mismo señor que ahorita está dibujando One Punch Man. Él llevaba un muy buen ritmo en su creación y de repente dejó de estar de moda el género de deportes, empezó a caer en las encuestas y ¿sabes qué? Ponle final. Así, de tajo. Y esa idea creo que está pegando mucho también en los medios occidentales. Por ejemplo, te sacaste el tema Netflix. Netflix tiene esos arranques de tener una serie, de promocionar la serie, de ser la gran serie de su catálogo, y de repente, ¿sabes qué? Ya la siguiente temporada, bueno, eso se sabe por chismes, como lo es, por ejemplo, BoJack Horseman, que se decía que de repente tenía aire para otra temporada más o otras dos, y de repente le dijeron, ¿sabes qué? Dale fin. Y eso pues, le da en la torre a la obra muy, muy feo. Eso también ha pasado siempre. O sea, a final de cuentas son productos comerciales y van a ser vigentes mientras generen dinero. O sea, ahorita que estábamos hablando del género de los zombies, el género de los zombies también ha tenido como momentos de auge y momentos de caída y casi extinción. O sea, tú ves las películas de Romero del 68 y eso arma como un momento en que hubo un boom, después desaparece otra vez del panorama de los zombies. En los 80 vuelve a haber otro boom, desaparece otra vez, hasta hubo otro boom en los 90 que fue más en los videojuegos por Resident Evil, y luego de ahí hasta recientemente con The Walking Dead y todas estas cosas. Y también en otro tipo de géneros, en el western tuvo su momento de auge y su momento de caída. En México el cine de luchadores tuvo su momento de auge y su momento de caída, el de ficheras, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre algo mientras les deje dinero a los que producen, pues se va a mantener. O sea, los cómics también. México tuvo un auge de cómics enorme en los años 40. Éramos el principal productor de cómics del mundo. También porque había mucho analfabetismo y la gente prefería comprar cómics aunque no les entendiera, nada más para ver los bonitos, que tener otro tipo de lectura. Aparte que te entretenían, porque en ese tipo la televisión no existía en los 40s. Y el cine pues era popular, pero no era algo a lo que fueras todos los días, ¿no? Y un cómic de unos cuantos centavos. Todavía cuando yo era niño, el cómic era algo popular. O sea, a mí un cómic me costaba lo mismo que me costaba el pasaje mínimo del camión. O sea, yo pagaba 50 centavos de camión y era lo mismo que pagaba por un cómic. Es como si hoy un cómic me costara 5 pesos, que es lo que me cuesta el mínimo del camión. De hecho, ya no cuesta 5 pesos, ahorita un cómic te cuesta mínimo, creo que 45 o 55 pesos. Más o menos. Y de hecho ese fenómeno de los cómics de mitad de siglo sale nombrado en Las batallas en el desierto. Sí. De hecho, mucha de la literatura mexicana de los 40, 50, 60, hay muchas referencias a cómics, sobre todo a cómics nacionales. Después como que desaparece porque otra vez en las facultades de literatura mexicanas como que se les hace como otra vez algo menor. Hay mucho menosprecio. Ahorita que cuando empezamos a hablar sobre las cuestiones populares, siempre ha habido mucho menosprecio dentro de la gente que se considera parte de la alta cultura. Hasta hace muy recientemente hay como, y ni siquiera muchos, solo algunos,
que se intentan acercar hacia los gustos populares y que no son mal vistos. Y hay cosas gloriosas. El libro de Oscar Guau a mí me encanta y es también un canto no solamente referencias hacia la vida en Santo Domingo, sino también hacia cómics. Hay cómics muy gringos, ahí hay referencias a Watchmen, referencias al Capitán Marvel, a un chorro de personajes de cómics, sobre todo de DC Comics, pero también de Marvel. Ahí hay una referencia a Darkseid, ¿no? O a Galactus, no me acuerdo. Con Sonosa, de... ¿no? Sí. De Junot Díaz. Junot Díaz, sí. Que es también, también ahorita que hablamos de Chicanos, ¿no? Sí, también ahí está. Una y otra vez vuelven los temas. Pero sí, hay mucho menosprecio a las cuestiones populares en los que se consideran serios y letrados. Pues es que la academia intenta enseñarte que solo las vacas sagradas merecen estar en ese pedestal, cuando pues, por eso querían correr a esta Yolette. A ver, cuéntanos. Era un chiste sobre por qué decías que la academia quería correr a las vacas sagradas. Ah, claro. Sí, retomando esto siguiendo con lo de las vacas sagradas. Te digo que está esta idea de que ellos ponen un pedestal cuando no lo merecen nadie. Creo que ni Cervantes. Creo que todos los que están ahí arriba es porque han podido trabajar bien sus obras, que aún a pesar de sus errores logran transmitir cosas muy interesantes. Cervantes era literatura popular también en su momento, o sea, en su momento no era literatura seria, por decirlo de alguna forma. Quien leía Cervantes era una parodia de un género, ¿no? Ajá, y quien leía Cervantes era el inculto y todos criticaban a Cervantes y era el destinado, según su círculo de escritores contemporáneos, era el condenado al olvido y el condenado al barrio. Que por cierto, relacionándolo con cosas que ya hablamos, Llámame Mike tiene referencias a Quijote. Sí. Muy esa idea del loco que empieza a convencer a todos de que su irrealidad es la coherente y pues logra romper esa locura y esa irrealidad y lo logra en cierta forma. Un poco más o menos lo que se ve en cierta película alemana, que es El perrito burgués. Esa idea de, no sé, de querer plasmar algo como en cierta forma, y él mismo, pues, como dice su título, se autocritica y hace ese extraño suceso en el que se emperra al final. También muestra mucho de las ideologías, ¿no? Sí. De cómo hay una variedad de ideas que son en realidad, algunas no son tan diferentes, pero que se conectan tanto para acercarse como para diferenciarse. Sí, esa idea de globalización, pero llevada al fondo, al bajo fondo, donde ya no es una globalización de hey, toda la cultura va a adaptarse a esta línea, no, sino que la gente que viene de otras culturas intenta adaptarse a esa línea alemana, que está el monje desadaptado, la chica que se deja llevar por todos, el que quiere pertenecer a ese grupo de intelectuales, el asiático, el soviético, todos pululando ahí en una especie de, híjole, no me atrevería a decir, como campo de concentración light. Ay, qué feo. ¿O tú no lo ves así, Carlos? Pues es que es curioso, combinan varias cosas que suceden ahí. El personaje principal es todo caricatura del comunista de ideología, pero que en práctica no lo es tanto.
de este artista que busca crear un cambio a partir de su arte, pero en realidad pues, no hace gran cosa en la vida común y tiene que hacérselas con sus pocos conocimientos y extrañas formas de ser, apañársela en la vida tanto romántica como del esnovismo con el que trabaja, ¿no? Se me hizo muy curioso ver esa película, la vi en la Cineteca, la primera vez que la vi, y ahorita pues, lamentablemente está bien difícil de encontrar. A lo mejor en el Chopo o fuera de la Cineteca la vendan, no sé. Pero sí, no, me llamaba mucho la atención. Se me hace una comedia bastante interesante, chusca, con mucho como mucho referente a Woody Allen. Es evidente desde el principio, desde los primeros minutos de la película, y creo que lo hace bien en copiando pues a esa parte de Woody Allen. Tiene todavía cosas que mejorar en cuanto a tener quizá un estilo propio, pero sí me gustó en general el humor, la carga pues crítica incluso a sí mismo, porque el director es el mismo que hace el papel del director en la película, el que es el perrito burgués. Entonces se me hace interesante esa forma de hacer una especie de autocrítica, de crítica a diferentes posturas y posiciones. Cada personaje hasta cierto punto se vuelve el avatar de una especie de ideología. Está este hombre que es, creo que de Rusia, ¿no? De la ex Unión Soviética, que es el más como a favor del capitalismo al principio, pero que es como medio el villano en algunas partes. Se me hace muy curioso justo el instante en el que muere la dueña de esta recolectora de manzanas, como todos sacan como sus puntos más dentro de cómo debería de gobernarse una sociedad, y eso se me hace muy, muy divertida esa escena, y cómo pues terminan con la idea de buscar el comunismo sin comunistas. Que de hecho siento yo que quienes lo terminan buscando es la gente, bueno, son los personajes que representan al alemán, o al ciudadano, en este caso más bien, más común y corriente. Es la persona clase media baja y la persona inmigrante, que en cierta forma se sienten fuera de sintonía con el resto de la sociedad. Pues tienen ese sueño de, a ver, vamos a intentar algo más justo. Un comunismo, pero eso no funciona. ¿Por qué? Por los comunistas. Un comunismo sin comunistas. También ves en la película una crítica a la clase media ilustrada, ¿no? O sea, sí ves que hay como incluso una burla en contra de esta gente que se ideologiza, pero que no está tan cercano a muchas de estas ideas de comunismo como tal, ¿no? O sea, aparte, y ahorita que hablaban de la música, a mí me gusta mucho cómo usan la Internacional, la canción comunista. La usan todo el tiempo, pero con diferentes arreglos, algunos incluso con toques de comedia, unos son muy solemnes, pero siempre es la misma tonadita de la Internacional comunista, solamente con diferentes formas, que ayuda mucho a que la película te mantenga dentro de la misma atmósfera, pero a la vez le dé un realce a cierto tipo de momentos. Sí, y como dices, esa crítica a la vida ilustrada se concreta al final. La pequeña burguesía. Ajá. Cuando pues todas esas cosas, en lugar de volverlo un accionar, lo vuelve una película, pero no es una película que intente rescatar esos valores, sino en cierta forma burlarse. Sí, esta parte del chavo yendo a esta cosa de comuna de manzanas y toda esta onda de acercarse a estos valores comunistas en ese momento, es muy parecido a lo que durante años mucha gente hacía como turismo revolucionario, sobre todo mucha gente de Europa, pero también muchos mexicanos de clase media iban a ciertos lugares, como por ejemplo a Cuba o a Chiapas, en la parte de donde está el subcomandante, a hacer como sus tours estos de yo soy comunista o yo soy revolucionario. Pues me voy para allá, sí, de vacaciones,
un ratito para que te sientas bien con tu cuerpo y con tu alma, pero que en realidad no seas mucho más que eso, ¿no? Guadalupe Nettel, yo la admiro mucho, pero en alguna entrevista contó que tuvo un momento en su vida donde se volvió seguidora del subcomandante Marcos, se fue a Chiapas a seguirla y a la par mandó un texto al FONCA y ella sostiene que hasta se le olvidó que mandó el texto, que de repente sale en los premiados, sale la noticia y ella sostiene que fue el subcomandante Marcos mismo que le dijo que ahí no podían tener a gente que estuviera aliada con el gobierno. ¿Qué tan cierto es? No sé. Siento que sí es como ponerse esa medallita de miras, lo intenté, pero pues me tragó el sistema. Pues hay muchos casos, ¿eh? O sea, de gente que, bueno, el mismo García Márquez, ¿no? Que vivía un rato en Cuba y mucho tiempo aquí en México, y muchos otros que hicimos eso en algunos momentos de nuestra vida, por esta cuestión también de ideologías, que luego, sobre todo cuando eres muy joven, pues y estás con la necesidad de creer en algo, y a veces en lo que crees puede o no tener sustento, pero también es una época en que es cuando es más fácil que te dejes llevar por eso. Sí, por desgracia sí pasa, porque pues te aferras a una ideología sin la suficiente madurez en tu mente, y eso también provoca que eso es normal también, ¿eh? Sí, además con un pequeño paréntesis, está bien padre ahorita el choque de generaciones, porque es una anécdota rápida. Ahorita que estoy yendo a trabajar al parque, los estacionamientos cercanos a la pista están cerrados, entonces tenemos que llegar a la pista de patinaje en la que trabajamos desde un estacionamiento que está más hacia la avenida Lomas Verdes, que es donde se para el transporte público. Yo le dije a mi sobrina, este camino me trae muchos recuerdos porque yo desde chico lo tomaba. Y ella me dice, ay, yo también, desde chica lo tomaba. Y dije, sí, pero yo lo tomaba desde antes que tú. Y me empecé a reír mucho porque dije, bueno, esto es, creo que el choque cultural que todos tienen, que todos estamos viviendo lo mismo o algo muy parecido. En la generación pasada siempre es así sí, pero nosotros primero. O al revés, de repente pareciera que la generación nueva quiere descubrir el hilo negro, como lo estoy haciendo yo ahorita, y la generación pasada voltea y dice, oye, eso ha estado desde siempre. La verdad es que no hemos cambiado, nos hemos repetido una y otra vez. Decía Chuck Palahniuk, cada generación quiere ser la última. Y no sé, creo que esta se empieza a arrepentir de ser la última. ¿Tú querés ser la última generación, Sergio? No creo que la última, pero o sea, siempre intenta. No, también hay una carga de nostalgia en las cosas que no te tocó vivir, porque siempre hay como los grandes referentes de esta cosa de el pasto de mi vecino siempre es más verde, también llega en cuestiones generacionales. Yo soy como de todo pasado fue mejor. Ajá, sí, porque también está que eso lo dicen más los viejos, pero los jóvenes también piensan que eso puede, en algún momento piensas que eso pudo haber sido cierto, y te toca, por ejemplo, yo me acuerdo que mi hermano mayor, por ejemplo, ¿no? Que él era muy fan de la música del rock and roll de los 60, no le tocó nada de eso, pero le gustaba, y seguramente para él en esa cuestión musical era cierto. Y también luego veía en sus lecturas que a él le gustaba como ver cosas muy de onda de maestros místicos vegetarianos, y que los maestros místicos vegetarianos eran como de hace 20, 30, 40 años, seguramente también pensaba eso. Y eso yo lo veía como medio ridículo, porque a mí no me llamaba nada la atención nada de eso, pero seguramente yo lo replicaba leyendo
cierto tipo de lecturas que estaban, no sé, relacionadas con el comunismo, el Che Guevara y esas cosas, y seguramente pensaba que la generación de los 60, pues la onda del 68, o el hipismo en los 70 había sido mejor que la mía, que me había tocado como un momento de mayor represión, porque cuando yo era muy chiquito se hizo como toda ese boom del SIDA, así que ya había como, no había tanta libertad sexual como veías que se había ocurrido en los 60 y 70, digo, que veías que había pasado en el mass media. Seguramente en México no había pasado tanto, más que en grupos muy pequeños burgueses. Eso no te dabas cuenta, ¿no? Eso no te das cuenta que en realidad toda esa parte del despertar sexual y los hippies, hippitecas mexicanos, eran en realidad mínimos y eran solamente burgueses de clase media alta, ¿no? O sea, los que, en su mayoría, había otros que sí lo podían hacer, pero que eran clase media o media baja, pero eran diferentes, ¿no? Y siempre hay como un matiz de ver como el pasado con cierta nostalgia y pensar que sí hay como cosas buenas. Incluso hubo, regresando a la cuestión del cine mexicano, hubo un periodo en los 40s, 50s, hubo 4 o 5 películas, algunas muy populares, que reivindicaban el porfiriato, ¿no? Las de estas de Pardavé, de Yo baile con el Porfirio y Don Susanito Peñafiel, todo eso, eran películas que hablaban bien del porfiriato, en un momento en que en teoría eso ya debía verse como ver como un estigma, ¿no? Pero no hubo un momento en que la clase media intentó como, yo digo, y ahora se ve mucho más en redes sociales, hay un chingo de grupos de Porfirio Díaz era lo máximo y no sé qué, y grupos de memes a favor de Porfirio Díaz, la mayoría de ellos pagados, por cierto. Me salió Porfirio Díaz a mi teléfono, empezó a hablar de Porfirio Díaz. ¡Ay, qué miedo! Te están espiando. Y bueno, eso también está pasando ahorita con todo este movimiento de ideologías que se están volcando en las calles, como hace mucho no había nacido, y ya sé qué pasó. Eso ya tiene tiempo, pero a mí no me había tocado. Que lo ves, que eso es como cosas que se repiten cada generación. Y es un poco lo que decían hace rato, que son cosas que piensas siempre que es como lo nuevo, pero es algo que siempre ha estado ahí. Diferente, con matices diferentes, pero que regresa como con periodo, como eso, como la película de eso. Cada 27 años aparece eso, bueno, cada 27 años hay un movimiento, cada 27 años, cada vez menos, con esta onda de la ley de bueno, no recuerdo exactamente ahorita, pero casi todo, las cosas varían muy poco, digo, han variado mucho si te pones a ver cómo se vivía en el siglo XVIII, XIX, a cómo vivimos actualmente, pero siempre hay cosas que se repiten. Por ejemplo, los movimientos sociales. El cielo se repite. Qué bueno. De hecho, me acordaba ahorita que hablaban sobre esto de irse hacia atrás como una especie de añoranza. También Woody Allen tiene esta película de Medianoche en París. Sí, Woody Allen tiene muchas películas de añoranza de lo viejo. Medianoche en París, también tiene una que se llama Recuerdos, que es un poco también lo mismo. Días de Radio, que es también añoranza de su niñez. Incluso en la de Selig, pues es un poco también, ahí hay como algunas cositas de pensar que hubo momentos dorados, ¿no? Pero sí, Medianoche en París es completamente una película de pensar que hubo una época dorada en la que todo era mejor. Y casi todos piensan eso en algún momento de su vida. Sí. Cuando lees algo y dices, qué chingón hubiera sido vivir con, no sé, en la época de los infrarrealistas o en los 60s, en el movimiento con los Beatles, no sé. Ahorita que va a pensar eso de tu época. Seguramente. Ahorita que mencionaste los infrarrealistas y estoy haciendo mi tesis de Bolaño, hago mucho el chiste con mi asesor de que qué bueno que no leí Los Detectives Salvajes cuando era más joven, si no ahorita tendría muchas ganas de secuestrar a Juan Villoro, parodiando también ese chiste de South Park en el que Butters quiere matar a John Lennon después de haber leído El Guardián entre Centeno. Pero ¿por qué Juan Villoro? Yo creo que ahí te quedaría más quién será, Krause o Aguilar Camín, ¿no? Se parecen más a Octavio Paz. Sí, creo que sí, pero creo que Juan Villoro me gusta porque es el nombre grande de la literatura actual y está
fresco ni no tan podrido como... Bueno, quizás Aguilar Caramín. Sí, ya me dieron ganitas de secuestrar a Aguilar Caramín. El FBI está ahora en tu Alexa, puerto. sí, exactamente. No escuchen eso, por favor. Pero bueno, chicos, ¿creen que sea momento de poner tareas? ¿O todavía no? Pues Creo que si tarea. quieres el principio y lo que se te ocurre que decir sobre la última película, ¿Cuál fue la última película? la de Death Don't Die, ¿no? Sí. Ah, claro, nos saltamos The Death Don't Die. Pues... Si quieren, empiezo yo. O no sé si alguien quiera abordarla primero. Sí, date. Pues, date. A mí creo que fue la película más fársica que vimos en esta ocasión. Muy divertida, pero no sé, creo que hubo momentos en donde ya no sabía si seguía viendo la película o estaba viendo un comercial japonés de sopas Nissan. Pero la película es buena. Aborda mucho esa idea de mira, o sea, si sigues desmadrando el planeta va a pasar esto. No exactamente así, pero va a haber Yo creo que sí es consecuencias exactamente así. muy A fuertes. mí ¿Sí sí es lo que crees? no me gustó. O sea, la película no se me hace mala, pero no creo que sea una gran película. O sea, un poco por lo que tú dices, creo que todo el tiempo te está queriendo, parece, aleccionar. O sea, justo un poco del chiste de las películas de zombies, sobre todo las de Que no Romero, tienen pero trama. también son que todo lo que te quieren decir es a través de subtextos. Creo que esta es muy directa. O sea, sí parece que es como una clase de moral. De Sí, decirte, y- esto es lo malo, esto es lo malo, esto es lo malo. Y directa a lo cínico. Sí, y creo que creo que no, justamente por eso no termina por amarrar. O sea, me gustan muchas cosas de la película. O sea, hay momentos, de hecho, creo que lo que más me gusta es la primera parte, la primera mitad. Y hay algunas otras cosillas. O sea, no me gusta mucho cómo se resuelven algunas cosas. Lo entiendo, como, sobre todo ya al final intenta de hacer muy evidente que es una farsa. Pero creo que no, justo esa parte de ser tan abiertamente moralina, o sea, con sentido, entiendo por qué, o sea, sí, tiene razón en que si eres un güey que solo quiere consumir todo el tiempo, vas a matar al planeta, tiene razón en que el fracking no está chingón en cuestiones petroleras, pero de ningún tipo, tiene razón en que hay vatos racistas y en que hay como mucha alejamiento, y que los hipsters son culeros y muchas cosas, ¿no? Pero creo que justo hacerlo así tan evidente le quita un poco el chiste a las metáforas zombiescas. Es que creo que la película ni siquiera intenta cubrirlo. Todos esos chistes que para mi gusto fueron muy forzados y muy gratuitos, como esa canción se me hace conocida. Ah, claro, pues era la del inicio. Sí, sí. Niña. Incluso O la esos parte- momentos de humor no me gustaron tanto. O la parte en la Sí, que habla del guión, que es que ya leí completamente el guión. Hasta el Y final. es que aparte eso es algo que parece, que aparte ya se ha visto, más parece como un chiste de Mel Brooks. Sus películas que hacía de farsas también, la del joven Frankenstein, estas de la parodia que hacía de Star Wars y estas madres. O sea, Sí, que tenía el DVD. el chiste se ve como muy forzado, o sea, Bill Murray ya es muy gracioso en sus papeles, pero aquí no lo siento que esté, o sea, el que intenta ser como más graciosito por ese tipo de comentarios o de cuando hacen el otro es Adam Driver, ¿no? El que lo ponen como más en estas cosas. También el papel de Tilda Swinton, ¿no? Ella es muy buena siempre, y aquí como que lo siento como que está ahí también de a gratis, como, o sea, parece que va a ser importante, y no, se va como Pucci, regresa a su Era planeta. su planeta. Es que creo que todos estaban muy toscos. No sentían cómodos ante lo que estaban haciendo. O esa es la dirección que les dieron, más bien. Yo creo. Qué horror. O sea, normalmente en las películas de zombies, sobre todo después de las de Romero, o sea, las de antes tenían otra idea, pero es un poco que conozcas al personaje, que te caiga bien o te caiga mal, para que cuando muera, pues sientas como algo, ¿no? Y creo que aquí nunca hay como una empatía completa con los personajes. O sea, ninguno está muy bien construido, ninguno tiene como muy bien resuelto, ni siquiera cuando mueren.
porque son como también momentitos de ahí, algunos más clichés que otros. Por ejemplo, el personaje de Steve Buscemi, pues sí, es un racista, ¿no? Pero tampoco tiene como mayor desarrollo. Les digo, la Tilda Swinton es simplemente una señora rara, que maneja muy bien la espada y que maquilla muertos y ya, pero no hay como tampoco nada detrás. Cuando aparece Selena Gómez y sus amigos, piensas que va a haber como ahí algo también, un desarrollo, que no aparecen, nada más son hipsters y ya, que van de paso. También parece que van a desarrollar al chavo que vende como cosas de monstruos en su tienda, pero no, o sea, ninguno, solamente son como su primera aparición, donde te presentan un poco cómo son cada uno de ellos, y ya, y son como historias separadas. Parece que en algún momento se van a unir los niños que viven en este como reformatorio, la tienda en donde están Danny Glover y el morro, los policías, Tilda Swinton, etcétera, o Steve Buscemi, o incluso el güey que vive que es Tom Waits, que vive en el bosque, pero no, siempre están todos separados, viven su aventura, se mueren porque hay zombies consumistas, ¿ya? Creo que eso al principio me gustó, que algunos personajes murieran dejando su hueco, porque así en algún momento lo van a llenar. Y el todos. punto sin retorno, donde yo digo, esto ya se volvió una cosa, como te dije, un comercial de sopas Nissin japonés, fue cuando pasa la escena puchiesca y me quedé así de, ¿qué? Esto no tiene sentido. Incluso la película lo saben. ¿Eso estaba en el guión? No estaba en el guión que me dieron. Pues esto no tiene sentido. Tiene ese punto ya la película perdió toda la cabeza que tenía y ya no tiene ni pies ni cabeza. Pero iba bien. A mí me estaba gustando. E incluso cercano al final, yo quería que me gustara. Y quizás todavía por eso me aferro a que es una buena película, aunque ahorita ya la están desbaratando. Siento que pudieron haberlo trabajado más y me dan ganas de trabajarlo más así. Creo que no es mala, pero a mí me deja como en eso, aunque parece que va a tener mucha sustancia. Parece como que fue algo que empezó a escribir este güey, Jim Jarmusch, y que en algún momento dijo, ya, como sea, ya empezó así como a meterle como cualquier cosa para cerrar la historia y ya. Así me pareció a mí. Qué triste la verdad, pero bueno. Que tiene muchos valores de producción que están bien hechos. Por ejemplo, la parte de la primera aparición de los zombies, cuando aparece Iggy Pop y la otra doña como zombies, se ve chido, se ve chingón. Incluso cuando van por el café dices, ok, sé que es una referencia a otra película de este güey, la de Café y Cigarrillos, que a este güey le gusta mucho el café y todo, pero dije, a lo mejor va a ser que pues, el café es algo ahí raro. No, ves que más bien que eso también creo que está mal construido. O sea, te dan a entender que todos tienen como obsesiones y por eso son zombies consumistas. Pero cuando ya los ponen como las obsesiones de cada uno, hay unas que tú dices, nadie se podría obsesionar por esto. O sea, herramientas. Sí, bueno, todavía herramientas podría pensarlo. Hay gente que es muy fan como Tim Allen, el hombre de herramientas. pero Siri, o sea, hay gente que sí le gustaba Siri, pero no por Siri, ¿no? Le gustaba a lo mejor su pinche iPhone o algo así. Te hablan del Game Boy, pero pues el Game Boy tiene como 1000 años que no existe. Digo, a lo mejor era un pinche... Eso, si lo hubiera dicho un muerto de hace muchos años, lo podrías pensar, pero quien lo dice es Tom Waits. ¿Qué más? Hay varias obsesiones de los zombies que no me parece que sean reales, pero bueno, pues es una pinche farsa, ¿no? Pero es que para hacer farsas también hay que... un poco lo que decíamos con Llámame Mike. Sí. También es una farsa, pero me parece más bien construida que la película de Jarmusch. Pues bueno. A mí, pero no sé, sí. Al igual a ustedes les gustó mucho más. No, o sea, es que ya ahorita desbaratándola y recordando esa escena del Game Boy, yo me acuerdo que cuando la vi, me quedé también muy extrañado. Dije, bueno, a lo mejor porque es un hombre ermitaño quien está diciendo eso. Pero
Creo que eso hace que se caigan un poquito los hilos de la obra, y sí se nota que es el regaño de una persona que ya no encaja en este mundo y que se quedó atrapado en esa, así como Josué Girón, que dice los Nintendos, y que pues, nada más critica a la generación actual porque está obsesionada e intenta meter a su propia generación obsesionada también, sin terminar de encajar las cosas. Insisto, se pudo haber trabajado bien. Le faltó. Sí, yo creo que por Y eso a les- mí no me acabó de gustar, porque siento que tenía muy buenas ideas alrededor de la película, que tenía muy buenos actores, o sea, casi todos los que participan, incluso en papeles menores, son buenos. El zombie la señora que sale del zombie que se despierta en la comisaría, es una muy buena actriz, perdón, no me acuerdo cómo se llama, pero sale en varias series y es muy buena. Y ahí nada más sale para que la maten, como varios de la película. Así que creo que era como de esas oportunidades desperdiciadas. Aparte es un muy buen director, Vermouth. Pues sí, fue muy... Ya me quitaron todo el gusto de la película, ya me voy. Sálganse. No, pues a mí ¿Sí, me Ver? gustó, en general, pero sí tiene todos esos errores, pero quedaba ganando México 2-0. ¿Qué? ¿Ah, está jugando? Contra Guatemala. No tiene mucho chiste. Chale, Y así sí es. sabía. Va 2-0. A ver. ¿Qué tal? Les confirmo. Pero mientras, Carlos, ¿ya pensaste en una buena tarea? No, Yo sí, creo que voy a agarrar la película de la que estábamos hablando de Woody Allen. ya. Vicios, su madre. Órale. ¿Qué fue eso? Sergio, ¿algo que nos quieras dejar de tarea? ¿No te escuché tu tarea? ¿Cuál? No, para el siguiente ¿Medianoche en podcast. París? Ajá, Medianoche en París. Carlos y yo la vamos a ver. ¿Algo que nos quieras dejar para mí y para el posible invitado que esté la siguiente semana? Yo les dejo de tarea. Les voy a dejar dos opciones y ustedes escogen, ¿va? Ok. La otra vez cuando me escribieron la primera vez, había pensado en una que se llama Dead and Buried, que se llama Muertos y Enterrados, bueno, que se la tradujeron como Muertos y Enterrados. Les podría recomendar esa, que es es de zombies, aunque diferente. A mí me gusta, es una película ya muy viejita, del 80, creo que no me acuerdo si del 80 o del 81. Y creo que es una película de terror muy de su momento, pero justamente por ser muy de su momento, maneja cosas tanto de un tipo de terror más de los 70s y un tipo de terror que se desarrolló más en los 80s. Creo que es como esas películas pivote, que tampoco es muy conocida, pero que creo que es interesante. Y si no quieren ver esa porque ya hablaron de muchos zombies, una película mexicana que a lo mejor no tiene mucha, no es como Llámame Mike, pero tiene algunas cosas interesantes, tiene muchas cosas raras y culeronas, pero creo que tiene por lo menos un par de cositas interesantes, que es el Tacos de Oro de Alfonso Arau. El Chido One, el Tacos de Oro. Órale. Creo que me llama la atención los tacos, pero lo discutiremos. Carlos, ya tienes tu tarea porque acaba de anotar gol Córdoba. 3-0 va el asunto. El Lighthouse, el faro. El Faro. Y ya sé a quién quieres invitar. Sergio Alejandro, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte de tu casa con Cuca.
Me pueden encontrar en Mi Casa con Cuca y también me pueden ver, leer, tal vez escuchar en Distrito Comedia y en Código Espagueti. Genial. Ahorita en Código Espagueti, esta semana acaba de salir un podcast que va a ser con una colaboración con Convoy, que ha hecho ahí el equipo de Código y cosa de Convoy, que es como un radio de paga. Y Distrito Comedia, ahorita solamente estamos haciendo la parte de lectura, la parte en el sitio web, pero probablemente dentro de 1 o 2 semanas podríamos empezar a hacer videos otra vez. Bueno, videos desde este lado, que no hemos hecho. Hoy hice 2 entrevistas con 2 comediantes ahí muy comerciales, pero muy interesantes, que yo aún no lo había conocido porque me tocó ver sus videos en YouTube, que se llama El Compayazo, que es, la verdad, a mí me parece sobresaliente de la comedia actual. Sí lo vi. Bueno, el cuate es muy, muy creativo. Por cierto, es egresado ahí de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Y el otro fue el Chuponcito, que él más bien es interesante por su forma de vida, porque él es de origen albañil y se generó como un público muy fiel porque él participaba en muchas fiestas infantiles de aquí del lado de Santo Domingo, que es muy cerquita de donde yo vivo, del lado gacho de Copilco, o sea, de Santo Domingo. Y ahí se hizo famoso porque hacía fiestas infantiles y cobraba muy poquito y se hizo famoso poco a poco después. Su humor es mucho más para niños, pero tiene una historia de vida interesante. Y El Compayazo sí se me hace sobresaliente, sus no todo, algunas cosas están medio raras, pero sí son como cosas que normalmente no ves en la tele, lo que hace. Es normal, si viéramos todo lo que escribió, no sé, para entrar ahí en aire, Neruda, de seguro sí veríamos muchos textos que digamos, esto en qué momento se le ocurrió escribirlo. Y alguien que está mucho en los medios y que he visto que ese personaje, el Compayazo, actúa más que nada en vivo, o en programas en vivo más bien, pues sí, es obvio que tenga momentos, muchos altibajos. Sí, es muy difícil hacer televisión y que sea de calidad todos los días. O sea, hay pocos, o sea, y incluso los que lo hacen muy bien se cansan pronto, si no tienen como un refresco de escritores. Lo interesante del Compayazo es que él es escritor, bueno, él estudió literatura dramática y teatro en la UNAM, así que él escribe casi todo lo que dice y hace cosas muy poco vistas en tele, sobre todo en tele comercial, ¿no? Tú ves, o sea, veías cosas muy, muy chingonas en la BBC en los 70s con los Monty Python, ¿no? Pero bueno, y ahí sí se desarrolló más la comedia interesante, pero aquí no tanto. Aquí la comedia suele ser, hay cosas muy notables, porque te decía hace rato por ejemplo, creo que los Monty Python nacionales son los de Ensalada de Locos, por ejemplo, ¿no? Digo, con sus diferencias y con sus cosas buenas y malas, pero incluso se vestían de mujer muy parecido, y haciendo como esto que son obviamente hombres, pero que se note mucho. Bueno, ya estoy divagando. Pero sí, les recomiendo esas cosas. Bueno, pues no te preocupes por divagar. El lema de este podcast es divagando por la cultura pop. A ver qué nos encontramos. Y hoy nos encontramos. Se escuchó un bebé. Al bebé. Despídete, Leo. Bye, diles. Vamos, nada más, cuidado todos, que ahí les va encima. La cortinilla. Bye.